Hace escasos instantes mencionaron a Alberto Mayola a propósito del libro No al lucro. Estuvimos con él también y él les mandó una pregunta a nuestros presidenciables. ¿Qué fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Ahí está. La semana pasada vimos la votación en la Cámara respecto al tema del lucro en las universidades privadas. Me gustaría saber si, frente a las siguientes alternativas, digamos, cómo se pronuncian, si ustedes como precandidatos consideran que quienes han lucrado con las universidades deben tener una sanción monetaria y penal respecto a lo que ha ocurrido en el pasado, o si consideran que de aquí en adelante hay que volver a regular el sistema y dejar en foja cero lo que pasó antes. Ahí está la pregunta. Recuerda que tienen que votar con gato, voto y el apellido del candidato que más te guste para esta noche hacer una suerte de sondeo paralelo también mientras tenemos nuestra discusión. Brevemente les voy a pedir que hagan la aclaración para que después nos hagamos cargo de lo que había planteado Mayor. Tomás Jocelyn Holtz. ¿Sabes lo que pasa, Andrés, con la propuesta de limitar los años de universidad? Es que si nosotros vamos a llegar y responsabilizar las universidades, por ejemplo, respecto a las pedagogías que imparten, y si es que en una prueba inicia obligatoria les va mal, les quitamos la acreditación para impartir pedagogía, que yo creo que eso es lo que hay que hacer. Bueno, entonces démonos cuenta que al ingreso de la universidad, el grueso de estas personas están entrando mal. Muchos de ellos no entienden lo que leen. En gran medida hay una deserción del 40% porque en realidad no les da como para poder culminar. Y mucho de lo que son los primeros años de las universidades en todas estas carreras se ocupan básicamente de nivelarlo. Eso es lo que están haciendo. Son nivelamientos en general en distintos esquemas que hacen y eso es lo que hacen. Yo prefiero 1000 veces responsabilizar a una universidad de que se haga responsable de la calidad de los profesionales que produzcan. Yo no creo que esto es eterno o indefinido, por eso prefiero 1000 veces fijar los aranceles. Yo creo que el problema con la propuesta tuya con respecto a los valores de referencia y llegar y traspasar en la universidad respectiva lo que es el margen por exceso que tú propusiste recién sobre lo que son efectivamente lo que está dispuesto a pagar, tiene el siguiente problema, actualmente, que las universidades están subiendo todos sus aranceles y creen y están convencidas que esa expectativa la pueden llegar y estirar, y ese chicle lo han estirado hasta hoy. Perfecto, Tomás, muchas gracias. Me permite que una frase adelante, adelante, sí, para que cierre. Yo creo que Tomás pone el dedo en un tema muy delicado. Muchos de nuestros jóvenes llegan a los 18 años con una educación escolar y del liceo insuficiente. Sí, claro. Ese es el dato básico. ¿Cómo corregirlo? Tú sugieres que lo corrijamos en el primer año de universidad. Es una posibilidad. Pero yo sería más ambicioso. Corrijámoslo en el liceo, corrijámoslo en el colegio, en la escuela. Y para eso necesitamos hacer un esfuerzo mucho más grande, por ejemplo, en formación de profesores. Aquí se dijo, yo lo quiero enfatizar, tenemos un problema de profesores que no dominan las materias que van a enseñar. Necesitamos también tener una carrera docente mucho más delineada, mucho más clara, que el profesor que enseña más, que enseña mejor, gane más. Y te digo una última idea, que ojalá tengamos también una posibilidad de que haya mucho menos discriminación y desigualdad en nuestras escuelas. La ley hoy día, se ha mencionado una ley que no se cumple. Yo quiero mencionar una segunda ley que no se cumple. En Chile la ley no permite que los colegios que reciben plata del Estado seleccionen arbitrariamente a los alumnos. Y lo hacen regular y rutinariamente. Eso es ilegal, no solamente eso, es inmoral. Perfecto. Franco. Muchas ideas, todas muy valederas, pero una elección presidencial es volver a creer. Es soñar. Pero soñar de quién lo puede hacer. Mire, cuando uno es independiente, lo que busca es poder aplicar la ley, sin miramiento, sin esperar una orden de partido, sino que hacer lo que se tiene que hacer mirando a la gente. Y no esperar que los problemas estallen. Porque si los estudiantes universitarios no harían salir a la calle, no estaríamos hablando de este tema. Yo creo que no. Nosotros hemos conversado con los endeudados o estafados de Corfo. Una situación injusta. No se la quiero achacar a nadie. Pero el punto es el siguiente. ¿Quién lo puede cambiar? Así de sencillo. Las leyes hay que aplicarlas y para eso están. Y uno tiene que entender, como futura autoridad, que se tiene que aplicar. Y yo propongo algo, que el superintendente de educación dure 10 años en el cargo y que sea independiente del próximo presidente de la República, porque si no, va a colocar a alguien del partido político y finalmente no se van a solucionar los problemas. Yo soy sumamente crítico en ese sentido, porque los problemas de la gente son sumamente agobiantes. Nosotros hablamos con la gente de Corfo, que ganan 600.000 pesos pero pagan 300.000 pesos en la cuota y están desesperados. Son gente que tenía la ilusión de soñar. Me alegro por ello, pero no los ayudamos como teníamos que ayudarlos. Por eso, los cambios que se tienen que hacer, muy buena idea. Yo las concurro a todas ellas, pero hay que hacerlas y aplicarlas. Y cuando uno quiere ser autoridad, tiene que tener el valor de decir, yo lo voy a hacer
porque la gente ya no quiere seguir con esta diferencia tan grande en la educación. Ok, Franco, les pido lo siguiente, es que para que sigamos avanzando, porque tenemos otras temáticas, no nos vamos a quedar solamente aquí en el tema de la educación. Teníamos pendiente la pregunta de Mayol, que yo creo que ya se nos anduvo olvidando, así que refresquemos, veamos de nuevo el video para que la gente también le quede clara. ¿Cuál es la pregunta? La semana pasada vimos la votación en la Cámara respecto al tema del LUR en las universidades privadas. Me gustaría saber si, frente a las siguientes alternativas, digamos, cómo se pronuncian, si ustedes como precandidatos consideran que quienes han lucrado con las universidades deben tener una sanción monetaria y penal respecto a lo que ha ocurrido en el pasado, o si consideran que de aquí en adelante hay que volver a regular el sistema y dejar en foja cero lo que pasó antes. Ahí está la pregunta. Les voy a pedir que respondamos brevemente para que podamos pasar a la siguiente temática. ¿Hay que hacer una sanción monetaria o penal o de aquí en adelante revisamos? Jimena. O sea, yo creo que la ley hay que aplicarla y sé que hay responsables que han transgredido la ley, tienen que responder. Y no entiendo por qué tendrían que ser eximidos cuando haya más pruebas. Yo creo que es así de simple. Okay. La ley tiene que aplicarse. Es que no corresponde, Eduardo. Perfecto. Yo creo que por transparencia, por justicia, aquí quien no ha cumplido la ley y hay pruebas que lo demuestran, tiene que responder. Franco. Todos los chilenos son iguales, hay algunos que se creen distintos, pero la ley tiene que ser igual para todos y se aplica la ley, caiga quien caiga. José Antonio. La seguridad jurídica es esencial, por lo tanto, estas perdonazos no corresponde. Aquí hay que aplicar la ley como se debe hacer siempre, pero no quiero dejar pasar algo importante que acaba de decir Franco. Este tema no es de independientes o de militantes de partidos. El gobernar tiene que ver con la convicción que tenemos todos los que estamos acá de que queremos hacer cambios. Pero esos cambios no son parciales, por lo menos desde nuestra perspectiva, son cambios estructurales. Por eso hemos dicho siempre que el primer cambio que hay que hacer es una asamblea constituyente y el cambio de una constitución. Y hemos denominado eso la cuarta urna. La cuarta urna. La cuarta urna. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos hablando ahora no tiene contexto constitucional. Porque este es un Estado subsidiario, porque es un Estado que permite diferencias tremendas que existen hoy día en la sociedad y por lo tanto hay que hacer un cambio de fondo. Entonces, no se trata de los partidos o de los independientes. Si Franco es presidente, yo espero que lo haga bien. Si nosotros, y yo llego a ser presidente, tengan la seguridad y convicción de que lo que digo lo voy a hacer, porque ha sido siempre mi conducta. Entonces, yo esta idea de ser buenos y malos, a mí no me gusta. Perfecto. Son propuestas. Perfecto. Por acá. Yo te voy a decir una cosa. Andrés. Yo creo que solamente al director de impuestos internos podría ocurrírsele darle un perdonazo a los que han lucrado con las universidades. Eso no es correcto, no es ético, no es legal. La ley en Chile se cumple, así de sencillo. Pero vamos más allá, preguntémonos por qué la ley no se ha cumplido, por qué otras leyes no se cumplen. Por dos razones. La primera es porque muchas veces las leyes están mal hechas. Como tenemos malas prácticas de un tipo, tenemos malas prácticas de otro tipo. ¿Esta ley está mal hecha? Esta ley no le da las facultades que necesita la autoridad. Y eso lo dicen moros y cristianos. Pero también, digamos las cosas como son. Porque muchos de estos cambios que todos hemos mencionado aquí, y yo la verdad que celebro, veo una buena cuota de acuerdo, necesitan liderazgo político, necesitan gente que esté disponible para pagar costos políticos. Muchas de estas leyes no son fáciles. Ese acuerdo no se logra en 15 minutos en el Congreso. Y eso requiere una voluntad y una independencia para hacer esos cambios. Y yo he dicho muchas veces que me parece que hay que cambiar la política. ¿Por qué? Porque solo cambiando la política vamos a tomar las decisiones necesarias de largo plazo para que la educación sea mejor. Tomás. ¿Sabes lo que me pasa, Eduardo, con esta discusión? Yo le encuentro... ¿Por qué hace la pregunta Alberto Mayol? ¿Por qué ha sido difícil? Porque más allá de lo que nosotros decimos, han habido 3 ministros que en el fondo han sido accionistas de universidades y que en el fondo parte de la discusión está contaminada por el compromiso que han tenido individualmente ellos. Y porque además todos nosotros participamos dando buenas ideas, pero en la práctica estamos rodeados de personas que tienen intereses comprometidos. Tú, yo, el ejemplo de la Pilar Armané ayer, es una persona que te apoya a ti en este momento, Andrés. Entonces, la verdad que cuando uno se juega al tema de la valentía para resolver temas, hay que llegar y darse cuenta que en realidad estamos rodeados de personas que van a tratar de influirnos en una dirección determinada. Como también es legítimo haber discutido sobre, por ejemplo, en el caso de Sebastián Piñera, cuando era dueño de un canal de televisión, sé que eso era sano para la democracia, que fuera candidato al mismo tiempo. Es legítimo discutir, Franco, tus colegios, el desempeño que tú hayas tenido en los colegios de Ñuñoa respecto al tema educativo. Es absolutamente legítimo poder tenerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta materia? Nosotros lo que estamos, en el fondo,
teniendo dificultades, no es una cosa de lo que vamos a proponer en público, es un problema de credibilidad. Cuando se dice voluntad y carácter para resolver las cosas, en el fondo lo que la gente nos ve es que tenemos el verdadero carácter para llegar y resistir estas presiones que tenemos alrededor de nosotros. Y en realidad hay escepticismo sobre ello. Y eso es lo que hay que hacerse cargo en esta oportunidad. Te quiero decir una cosa. Yo creo que el país es testigo en materia de tomar decisiones duras, de mostrar carácter y de hacer cosas que no eran populares pero sí eran correctas. Yo pasé 2, 3 años, el año 2006, 2007, con la gran controversia sobre el tema del cobre. Eso muestra una voluntad de tomar decisiones que no son populares, pero que a la larga son correctas. Esa es la manera de pensar bien la política pública. Yo creo que las personas que están viendo la televisión quieren ver testimonio y coherencia en lo que uno dice y hace. Y yo creo que es bueno, cuando discutimos estos temas, ver, bueno, qué pasa en temas concretos. Por ejemplo, tuvimos esta pregunta que hace Luis Mayol, es a raíz de un informe que tiene que ver con el lucro, ¿ya? Y se votó como se votó y todos conocimos los resultados. Vamos a tener una votación en el Senado de la República respecto al tema de la ley de pesca, que salió de una manera que a mí no me gusta en la Cámara de Diputados, donde se concentra nuevamente la industria en 4 grupos. Yo me reuní con ellos me pidieron reunión y yo tuve reunión con la industria y les dije que a mí esa ley no me gustaba y que tal como venía la ley Longueira yo le iba a votar en contra y que si ellos querían conversar los cambios que daban sustentabilidad, que hacían participar en el sistema, que efectivamente daban oportunidad a los pequeños, podíamos conversar. Pero vamos a ver las acciones concretas. Después hemos tenido la discusión del litio con José Antonio. Ahí tenemos un tema que no es menor. Tenemos el tema de los transgénicos, donde hay un señor que concentra la propiedad de las semillas en nuestro país y nadie le ha dicho nada. E incluso se oponían a que se conocieran los lugares donde se plantaban los transgénicos en nuestro país. En mi región hay 60.000 hectáreas plantadas. Yo tengo un proyecto en materia de pesticidas, que no se quería avanzar. Entonces vamos viendo nuestras acciones en este tema. El tema energético, Eduardo, ese es otro gran tema. Energías renovables no convencionales. Aquí hay algunos que se oponen a que discutamos ese tema. ¿Por qué? Porque no cambie nada para que todo siga igual. Entonces veamos nuestras conductas en los discursos. Porque no es mano dura solamente, es mano dura para correr la frontera y para tocar intereses. Pero, y esto se lo planteo todo, porque cuando uno lee lo que opina la gente a través de Twitter, y a propósito de una acusación que quieren hacer contra el ministro de Educación, porque el ministro de Educación no ha sido claro y seguro para luchar contra el lucro, resulta que no se conoce ningún otro ministro de Educación que lo haya hecho. Da la sensación que ahora como que, uy, ¿verdad? Pero Eduardo, no nos fijamos qué pasó antes. Pero Eduardo, por eso, un tema. y se los dejo planteado porque en el fondo, ¿qué es lo que nos pasa a los ciudadanos? Que los vemos políticos y ahora que están ahí se acuerdan, pero antes no. Eduardo, entonces, ¿cuándo funciona? Ministro de Educación, estamos discutiendo el tema del financiamiento del crédito con aval del Estado. Le dijimos en la comisión que tenía que incorporarse el tema de la deuda de Corfo. Y él, ¿sabes lo que responde? Que no es de su cartera, que es del Ministerio de Economía. Perdón, si es una sola deuda para financiar a todos los estudiantes del país. Está bien. A unos y a otros. Entonces es un tema de voluntad. ¿Por qué ahora sí y antes no se hizo? Mira, el punto es que hoy día lo estamos discutiendo. Y no vale tarde que nunca, sí. No miremos hacia atrás, miremos qué vamos a ofrecerle al país de aquí hacia adelante y cómo nos vamos a jugar. Estamos dispuestos a que este sistema sea efectivamente equitativo, que no sea discriminador, que los pobres también tengan oportunidades. El Estado está dispuesto a hacer una reforma en serio tributaria donde los que tienen paguen más. Esas son las preguntas que la gente quiere que respondamos. Vamos a hablar de la si lo reforma hicimos mal o tributaria, bien, hacia atrás. Andrés, me está A mí me preocupa la brecha entre las palabras y lo que se hace. Un ejemplo muy concreto. Difícil más importante que la reforma al sistema político, al sistema electoral. Resulta que hace 15 días se vota el sistema binominal en el Congreso y hay 2 parlamentarios que llegan tarde y por eso no se empieza a hacer la reforma. Es una cosa realmente inimaginable, impensable. Y quiero dar otro ejemplo. Ximena lo mencionó, pero quiero ahondar en él, porque estamos de acuerdo. El tema de la ley de pesca realmente es inimaginable, inaceptable. No puede ser que los recursos pesqueros que son de todas y todos los chilenos se le vuelvan a entregar a perpetuidad a unos pocos. Y resulta que esto se vota y curiosamente diputados de todas las bancadas están a favor. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿no tendremos problemas en el financiamiento de la política? Yo hice una propuesta, mira, yo no hice una propuesta, hice 24 propuestas hace 15 días atrás, incluyendo, por ejemplo, una del lobby, que sepamos quién va al Congreso,
qué pide. El problema es que el papel aguanta todo. No, claro, pero algo muy sencillo, que existe en muchos países, que sepamos de partida quién es un lobista, que si uno ve una persona por los pasillos, esa persona está inscrita. Eduardo, tú sabes que sepamos, por ejemplo, los ministros con que se juntan. Yo llamaría que hagamos ese tipo de cambio. Franco, que me había pedido la palabra antes. Esto es muy sencillo. Ojalá se pueda llegar a una asamblea constituyente como tú quieres. Yo creo que es más fácil. Nosotros, usted, señora, con un lápiz va a poder romper el binominal. Porque vamos a seguir en este juego. Los de acá le van a echar la culpa a los de allá y los de allá le van a echar la culpa a los de acá. Lo concreto es que el informe del lucro no llegó a acuerdo porque hubo un empate. Y otras llegan a acuerdo porque llegan a acuerdo. Lo que necesitamos en serio es volver a ganar la política. Yo valoro los partidos, si hay gente buena en los partidos, pero hay algo que no está funcionando. Y lo que no está funcionando es porque ya no se les cree. Yo no soy político, no soy hijo de... Soy tan normal como usted. Pero lo que nosotros queremos es recuperar la confianza, porque se ha perdido la confianza en la autoridad. Y eso es malo para Chile. Yo celebro que estamos hablando de ideas similares. Podemos llegar a acuerdos. La pregunta es, ¿dónde se tiene que llegar al acuerdo? ¿Dónde se tiene que tener un gobierno que cuida a las personas? Para que no ocurra lo que está pasando con los pescadores artesanales, que también nos juntamos con ellos. Y están pidiendo cosas sencillas y cosas bien complejas. Y están dolidos porque no han sido escuchados y no han sido entendido la dimensión de lo que está ocurriendo. Comparto tu preocupación de cómo vamos a entregar licencia a perpetuidad, lo mismo que el cobre. Es impresentable. Pero fue aprobado y eso es lo que la gente está diciendo. Esto no, gracias a Dios, no puede. gracias a Dios solo en la Cámara de Diputados. Por favor. Y ahí viene el cuento que el primer proceso fue bien pero al final... Para que avancemos al siguiente tema. Deja terminar con esto. Y al final la gente se siente desprotegida. Nosotros queremos cambiar eso. Jimena, solo decir que este tema es tan grave que antenoche en Chiloé un dirigente tuvo una bomba en su casa por estar luchando por este tema. Y en Aysén tenemos a otro dirigente que está en huelga de hambre y en Temuco, en Carahue, tenemos gente que está tremendamente agobiada con este tema. Yo no me he juntado, yo estoy trabajando con ellos desde hace meses. Jimena, perdón, que José Antonio Gómez me ha levantado la mano, por favor, brevemente para pasar al tema siguiente que es bien interesante, que es la disminución de la pobreza. Está bien, no, solo quiero decir que hay un tema que es fundamental y que me imagino que lo vamos a tocar, que es el dinero y la política. Esa relación que yo he mencionado es totalmente asquerosa. Es cosa de ver programas de televisión donde empresarios dicen que le dan plata a unos para que no salgan otros. Esos son temas de fondo. Esos son temas que tenemos que abordar. Transparencia. No tenemos que nosotros aquí tratar de convencer a la gente que somos mejores o peores. Las ideas las vamos a plantear. Pero ese es un tema de fondo. ¿Cómo resolvemos la política desvinculada al dinero? Eso sí que es un tema que hay que abordar. Muy interesante. Lo siguiente que vamos a abordar, lo tengo por acá. ¿Dónde lo dejaron? Es este. Me llenaron de papel acá. Me volvieron loco. Con el iPad de madera. Diferencia entre ingresos de ricos y pobres pasó de 46 veces en 2009 a 35 en 2011. El presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín, dio a conocer nuevos antecedentes de la encuesta CACEN, destacando que la diferencia entre el ingreso de rico y pobre pasó de 46 veces en 2009 a 35 en 2011. Hoy día muchos se sorprendían con el titular de la segunda, que decía se acorta la brecha entre rico y pobre. Algunos pensaron que era una broma, otros pensaban que se hablaba en serio. ¿Es real esto que está señalando el presidente de la República en esta información que apareció en toda la prensa? ¿Se ha cortado la brecha o la brecha sigue siendo estrecha, injusta y vergonzosa? Andrés. Yo lamento la manera como el país ha tenido que presenciar este debate, la verdad, bien triste en los últimos días. Porque lo que importa es que tenemos 2.400.000 personas que siguen siendo pobres. Mucha gente en Chile a la que le cuesta llegar a fin de mes. Muchas mamás, madres solteras, jefas de hogar que no tienen trabajo. Entonces, cuando lado y lado, y especialmente el gobierno, ¿no es cierto?, trata de sacar una ventaja política diciendo aquí bajo una décima, aquí bajo otra décima, la verdad que yo creo que ese no es el debate que necesitamos. El gobierno usó para fines políticos las cifras de la CACEN hace 2 años y ha vuelto a utilizar las cifras con fines políticos. Yo la verdad que creo que esa no es la manera de hacer las cosas. En vez de mirar hacia atrás, miremos hacia adelante y preguntémonos por qué hay todavía tanta pobreza en Chile. Y este es un tema que a mí, la verdad que me apasiona. Si ustedes me preguntan por qué estoy aquí en esta carrera, te quiero decir que esta es la razón principal.
Y me apasiona del corazón y también desde la cabeza, porque me dediqué 1 año y medio a escribir un libro. Y quiero decir que el principal problema de la pobreza en Chile es que tiene cara de mujer, tiene cara de niño y tiene cara de joven. Y respecto de eso no hemos hecho lo suficiente. Tenemos un tremendo problema de empleo femenino. Los hogares más pobres de Chile son los hogares en que la mamá es la jefa de hogar, el padre no está. Los índices de pobreza entre los niños son mucho mayores que entre los adultos, son mucho mayores que entre los adultos mayores. Y ese es un problema ético muy básico. En ese libro y también en nuestro sitio web tenemos propuestas muy concretas. Necesitamos políticas activas de Estado para promover el empleo de las mujeres y de los jóvenes. Necesitamos fortalecer los subsidios al empleo joven, fortalecer los subsidios a las mamás. Necesitamos democratizar el acceso a la información, terminar con el reino del pituto. Yo tengo una propuesta muy sencilla, que tengamos un sistema que a cada joven que no tiene pega en su celular, y en Chile prácticamente todos tenemos celulares, hay 22 millones de celulares. Más celulares que personas. Exactamente, le llegue un mensaje de texto que diga en su comuna, en tal parte hay una vacante, de modo que la información se dé igual para todos. Y una cosa más, que reinventemos el sistema de capacitación en Chile. Yo quiero decir aquí, cuando era ministro, insistí mucho en esto, me fue mal. Tenemos capacitación exclusivamente para quienes ya tienen trabajo, no tenemos para nada un sistema de capacitación para quienes sí tienen trabajo. Y tú preguntarás por qué no hemos abordado estos temas. De nuevo, porque tenemos una mala política. Porque como los jóvenes no estaban inscritos, no traían votos. Y como no traían votos, el número de proyectos de ley del Congreso para promover el empleo de los jóvenes, de las mujeres, es relativamente reducido. Yo me comprometo a cambiar esta situación. El empleo para las mujeres y los jóvenes va a ser mi primera prioridad y va a ser el instrumento clave para sacar a mucha más gente de la pobreza. Tienen que ponerse las pilas ahora porque ahora todos votan, así que todos son potenciales votos reales a la hora de la urna. Tomás, yo soy un escolto. ¿Sabes lo que pasa? Yo en lo que estoy de acuerdo con Andrés es que nos hemos terminado tirando pobres por la cabeza. Y la verdad es que hoy día yo estoy más con Patricio Meller. Yo creo que la CACEN es una mala encuesta. Es un mal instrumento para llegar y focalizar, es un mal instrumento para llegar y es una mala encuesta, además es cara, está usada, tiene sesgo y en realidad hasta me gustó en una presentación que hizo en la Universidad Adolfo Ibáñez, hasta abrirse la posibilidad de ni siquiera hacerla. El Estado tiene suficiente información como para poder llegar y construir los datos porque se produce duplicidad de información de otro modo. Y se puede llegar y trabajar mucho mejor para focalizar políticas sin necesidad de llegar a discutir un instrumento que se ha convertido en una forma para discutir sobre el desempeño del gobierno, si lo hace bien o lo hace mal. Y no estamos discutiendo sobre pobres, estamos discutiendo sobre si es que nos cae bien la política que ha seguido este gobierno o no. Entonces, yo primero que nada encuentro que eso es parte del problema. Ahora, en cuanto a las soluciones, yo sí creo que, evidentemente, como uno de los principales capítulos tiene que ver con empleo. Yo en eso estoy de acuerdo con Andrés, pero no solamente empleo. Podríamos llegar y elaborar eventualmente todo un relato sobre el empleo, como lo hace en su libro eventualmente, y no tocamos a nadie, por así decirlo. Aquí hay que llegar y hacer empleo, cambio del Código Laboral, que hoy día se ha ido trabajando eventualmente un consenso en esa materia, y que en realidad se traba. ¿Por qué? Se traba porque hay un conjunto de actores que dicen que no. Tercero, necesitamos una reforma tributaria. Cuarto, educación. Y quinto, evaluación de políticas públicas, que en realidad no se hacen porque los gobiernos terminan evaluando lo que les sale bonito evaluar. Michelle Bachelet había propuesto una agencia evaluadora de políticas públicas y no cumplió. Y este gobierno la llegó y colocó a nivel de subsecretaría del Ministerio de Desarrollo Social. Lo que nosotros tenemos que ser capaces es de llegar y justamente entender de que las 4 cosas hay que hacerlas bien. Y hay que llegar y atacarlas y que requieren de carácter y valentía. Algunos de los temas que Andrés no ha mencionado, pero están en su libro, fueron temas que dividieron incluso al gobierno de Michelle Bachelet. Tú tocaste incluso, no, en ese libro, pero tocaste el tema de los multiroot. El año 2008 tuvimos una discusión adentro del gobierno de Michelle Bachelet, que te tuvo a ti de protagonistas, con el ministro del Trabajo en ese entonces, Osvaldo Andrade, en una discusión de 5.700 funcionarios de escondida, que se le incorporaba dentro de la planta. Y esa división adentro del gobierno eventualmente fue feroz. Y que finalmente, ¿cómo se zanjó? Tirémosle la pelota al Congreso para que discuta sobre la inmortalidad del cangrejo, qué es lo que es una empresa. Y en realidad hasta el día de hoy estamos discutiendo qué es una empresa, la inmortalidad en cangrejo. Hemos avanzado, estamos en la indicación. Lo que yo quiero llegar y decir con sinceridad en esta materia es que aquí estamos hablando de temas que no solamente exigen un relato, sino que exigen voluntad, carácter. Y que de alguna manera hasta ahora, por algo no ha ocurrido, por algo no ha pasado, no hemos tenido una modificación apropiada del Código Laboral,
Por algo, efectivamente, vamos a tener una discusión bastante aguda en lo que se refiere a temas de una reforma tributaria. Entonces, seamos capaces de sincerar ese tema. Perfecto. Y hacernos cargo de él. Tomás, vamos por acá. José Antonio Gómez, por favor. Mira, yo creo que el tema de las cifras es una situación bien curiosa. El gran problema de Chile es la desigualdad. Y yo ahí quiero ser clarito y no irme por las ramas. Nosotros como gobiernos de la concertación durante 20 años hicimos muchas cosas, pero algo hicimos pésimo. Y es haber acrecentado la desigualdad. Las diferencias que hay hoy día en Chile son horrorosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mirar cuadros como este. Alguien me puede decir, tenemos el 76% de los chilenos que ganan menos de 350.000 pesos. Cuando hablamos de pobreza, estamos diciendo que es aquel que tiene como ingreso 280.000 pesos. Mirando a la cámara y hablando con la gente en su casa, cualquier mamá o papá me puede decir que ellos son ricos porque ganan 350.000 pesos. No es posible. Esa desigualdad en que el 75% de los chilenos están en esas condiciones son atroces. Eso es aberrante y eso es lo que tenemos que cambiar y eso se cambia estructuralmente. Este país no puede seguir de esta manera. Yo he planteado fórmulas y creo que es doloroso para nosotros y no lo hago populistamente, sino que digo, así como hay un ingreso mínimo, tiene que haber un ingreso máximo. No puede ser estas diferencias porque al final hay que ir horizontalizando las cosas. De verdad, yo creo que el debate que se da ahora es realmente inexplicable. Porcentajes más, porcentajes menos, este país, el 75% de los chilenos ganan, familias de a 4, 350.000 pesos. Esa canasta, esa fórmula es lo que hay que romper y cambiar. ¿Cómo se hace? Porque también alegan algunos que nosotros hablamos y nos decimos cómo. No hay propuesta. La propuesta definitiva nosotros tenemos que tener, primero, una reforma tributaria que nos permita cumplir con los objetivos que tiene que tener un gobierno en que se cree en la responsabilidad del Estado, que tenga educación pública, gratuita, de calidad y laica, porque eso permite que el ciudadano que gana 350.000 pesos pueda optar por una educación gratuita, no tiene que pagar, teniendo educación, teniendo salud de calidad, que es posible. Hoy día, ¿qué se está haciendo? Se le está transfiriendo los recursos a las clínicas privadas. Podemos hacer un gran esfuerzo para tener buena y muy excelente salud pública. Y tercero, seguridad en el empleo. No puede ser la desigualdad, la asimetría que existe hoy día en Chile. Los sindicatos no existen, los empleadores son potentes y por lo tanto hay desigualdad en la forma en que se discuten estas materias. Son temas de fondo que hay que abordarlos, pero para eso lo más relevante es que el Estado tenga el rol que le corresponde. No se trata de que lo va a resolver todo, pero es el que puede generar esta igualdad que nosotros esperamos producir en un gobierno. Perfecto, José Antonio, muchas gracias. Franco Parisi. Claramente las cifras de pobreza molestan a cualquiera. ¿Por qué? Porque se está manoseando un tema sumamente complejo. Primero, nosotros queremos terminar con los campamentos. Eso no puede continuar. Los campamentos en promedio tienen 15 años. Es una pobreza extremadamente dura y están los recursos para hacerlo. Se puede y se tiene que hacer. Pero yo me quiero hacer cargo de la clase media. Porque en Chile ya no hay clase media. Se vista media, come media, paga media y siempre está apurado. Nosotros hemos hecho los intentos, una pelea que dimos hace mucho tiempo en bajar la tasa de interés, en fiscalizar a las entidades bancarias, en fiscalizar a las multitiendas. Bueno, finalmente, por milagro, ahora se va a entrar a negociar por esta rebaja de tasa, que era injusta, hace que la gente la pase mal. Lo que se tiene que hacer es entender de que las instituciones tienen que cuidar a las personas y no, me refiero a instituciones gubernamentales, y no cuidar a los grandes de siempre. La desigualdad se produce por algo muy sencillo, son los mismos de siempre. Disculpe que lo diga, pero son los mismos de siempre en lo económico y los mismos de siempre en la política. Yo exigiría algo, no más reelección de los senadores y los diputados. No les quiero quitar la pega, quizás lo están haciendo muy bien, pero no se puede seguir con ese sistema, porque al final ocurre que nadie se quiere hacer cargo de las papas calientes. Yo creo que tiene que cambiar esto. Tenemos que colocar a las personas primero y no a las instituciones, porque hay que preocuparse de los pobres y también de la clase media que lo pasa mal. Y eso es lo que nosotros queremos abordar. Se pueden meter a la página
web que tenemos y ven una gran cantidad especialmente de propuestas para la agenda mujer y agenda joven. Perfecto, muchas gracias. Jimena. Oye, claramente, no se va a notar mucho, pero este gráfico que muestra la evolución de la pobreza en el país nos habla de que vamos para atrás, porque el 2006 estábamos mejor que ahora. Ya. Pero más allá de eso, 2 millones de pobres nos debiera tener avergonzados, de verdad avergonzados, porque son 2 millones de personas que la están pasando mal. Y más allá de discutir, y yo lamenté el espectáculo de estos días de quién tiene la culpa, si se hizo bien, si se hizo mal, si el instrumento, si no el instrumento, uno puede sacar las declaraciones de quienes hoy día son ministros cuando no eran ministros, y la verdad es que todo mal. El punto es que tenemos 2 millones de pobres, que esto no se arregla solo con crecimiento, ni tampoco se arregla con bonos, que es una política que es recurrente y se usa cada cierto tiempo. El foco debieran ser las mujeres en nuestro país, cómo logramos que las mujeres tengan acceso a mejores trabajos, cómo logramos que las mujeres puedan tener dónde dejar a sus hijos. Ahí hay un proyecto que hemos presentado y que hemos conversado con el gobierno. Sala cuna para los papás y mamás trabajadoras. Los hijos son responsabilidad de los papás y de las mamás. Y hoy día en Chile solo tienen acceso a sala cuna las mujeres que estén en una empresa que tenga más de 20 trabajadoras o aquellas que provea el Estado. Y como el Estado no tiene suficientes recursos, no hay para todos. Y cuando además dejan de tener 2 años, hay un trecho en donde no tienen dónde dejar a esos niños. Entonces, mejores trabajos para las mujeres, sala cunas para hombres y mujeres que tienen hijos, ver qué hacemos con los jardines infantiles, hay una brecha ahí de la que no nos hemos hecho cargo, y además capacitación laboral. ¿Cómo hacemos todo esto con una reforma tributaria de verdad? Que es algo que el país no quiere debatir. ¿Por qué no quiere debatir? Quienes no quieren debatir, los que están obviamente en la toma de decisiones, porque vamos a afectar el país así como no. La gente lo único que dice las ya, personas, pues, digamos, que tenemos el rol de debatir en este tema. Hoy día el presidente de la República. ¿Por qué? Porque tenemos que tocar intereses, porque tenemos que hacer que los que tienen más paguen más, que las personas más sencillas paguen menos. Y ahí, dentro de las propuestas, por cierto, que hay que debatir, es que los tramos que hoy día están exentos se eleven al doble, que hay una rebaja sustantiva en el impuesto en los alimentos, en la luz, en el agua, en bienes que son más duros para la gente que tiene menos. Esas son las reformas que tenemos que discutir en el Parlamento y agregar a eso los impuestos a los recursos naturales de todos y de todas los chilenos. Muchas gracias. Voy a revisar un poquito Twitter. Una precisión por corta, cortito. no rectificando a Jimena. Pero mira, el 2008 el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo un estudio. ¿Ya? Dijo que los pobres eran aquellos que per cápita, o sea, en una familia de 4, recibían 93.000 pesos. Eso a pesos de hoy son 372.000. O sea, no son 2 millones de pobres. De acuerdo a eso son 5 o 6 millones de pobres. Por lo que estoy señalando. Porque el 75% gana 350.000 pesos. Entonces la pobreza en Chile está totalmente disfrazada. La clase media, a la que hace referencia Franco, es la más complicada. Y dijo ahí en hay esa que época, abordarlo. perdón, y dijo ¿Sí? en esa época el todo. actual ministro dijo que la pobreza Así es. estaba subvalorada. O sea, no estábamos Le propongo lo midiéndola bien. siguiente. Le propongo lo siguiente. Deme una vuelta también por Twitter. Luego vienen las preguntas que los tuiteros les van a hacer a cada uno de ustedes. Por acá dice Oscar Silva, ¿y qué cosas cambiaron que ahora los que antes no lo hicieron lo van a hacer? Por ejemplo, reforma tributaria. Diego Navarro dice, ¿cómo van a ver desigualdades si a la hora de subir el mínimo lo suben 193.000? Una vergüenza. Felipe Rivera Olate dice, el candidato que nos siga hablando de clase media suma puntos. Basta con esa invención. ¿Somos pobres o somos ricos en Chile? Bueno. ¿En qué lado de la línea estará cada uno? Jorge Pasadore dice, qué fácil hablar de pobreza y vergüenza cuando gana 8 millones. Por acá también, Patricia Rosales dice, ¿a cuántos de ahí no les conviene mirar para atrás? Vergonzosa la puesta en escena de los que tuvieron apernados siempre. Pamelita Lagos dice, pregunten, ¿qué opinan de los atentados a los niños mapuches que salió hoy día en la prensa? Por acá, Eliezer Bruna dice, ya que hablan de educación, ¿por qué no hablan de los sueldos miserables que reciben los profesores en Chile versus el nivel de inversión? Juan Esteban dice, me faltan candidatos de gobierno. Ah, verdad que todavía no se deciden. Por acá, No dejan el cargo en el ministerio. claro. Raúl Araya dice, y de los que están sentados, ¿y cuántos siguen trabajando para el Estado y siguen haciendo campaña al mismo tiempo? ¿Qué pacho? Héctor Nahuelquín dice, señores candidatos, ¿ustedes creen que
¿Ustedes creen que ustedes podrían vivir con el sueldo mínimo y que sus hijos tengan una educación buena? Nadie. Miguel Fernández dice, el problema no es el lucro, es cómo se estructuran ciertos mercados. No más humo en Chillán. Dice, ¿cómo potenciarían las universidades de región para que sean de la misma calidad que las de Santiago? Matías Ritalín dice, alguno que se pronuncie sobre las carreras que están saturadas, periodismo, psicología, etcétera. ¿Qué harían con ellas? Oye, son hartas las que están saturadas, podríamos estar toda la noche.